Un momento de contar una nueva historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos oyentes de Radio Sol de los Andes. Este es su programa Momento Literario, que llega gracias al Club de Lectura Juliaca y esta prestigiosa emisora de nuestra querida ciudad de Juliaca, Radio Sol de los Andes. Quien les habla es Jaime Riveros y les estaré acompañando por este espacio de una hora para hablar de libros, de nuestras vivencias también como lectores y, cómo no, hoy día... a poco de recordarse ya el Día de la Madre, también vamos a hablar sobre estas temáticas que conciernen esta fecha tan importante como es el Día de la Madre. Pero para esta ocasión nos acompaña nuestra querida amiga Marimar. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hola Jaime, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estoy bien, gracias a Dios. Ya pasé toda esta gripe que no sé, se ha sentido como epidemia otra vez. Hemos estado afectados por esta dolencia, ¿no? Todos en mi familia se han enfermado siempre, pero bueno, ya estamos bien, gracias a Dios, y emocionados por empezar esta historia que les traemos a hoy. De hecho, sí, porque hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre la escritora, perdón, Annie Ernaux, ¿no? Escritora francesa y de hecho ha sido una de las galardonadas del Premio Nobel de Literatura del 2022, hace poco, ¿no? Y lo cual me ha dado mucha impresión. Es así, estimados amigos, vamos a hablar de Annie Ernaux con su obra Una mujer. Y bien, vamos a iniciar con esta biografía que nos da a conocer que nació en Normandía en el año de 1942. Es hija de comerciantes, pasó su infancia y adolescencia en la localidad de Yvetot hasta trasladarse a Rouen para cursar estudios universitarios de literatura. Ha dedicado su vida a la enseñanza como profesora de letras modernas. Es autora de una obra especialmente autobiográfica, intimista, con títulos como, por ejemplo, La mujer helada, 1981, No he salido de mi noche, año 1997, Perderse, 2001, El uso de la foto, 2005, Los años, 2008, Memoria de chica 2016. Entre los numerosos galardones recibidos destacan el Premio de la Lengua Francesa 2008 y en España el Premio Fomento de las Letras 2019, otorgados también ambos en conjunto de su obra. Annie Ernaux es hoy una de las escritoras más reconocidas del panorama literario francés y europeo. Actualmente reside en Francia, en París específicamente, y hace poco, en el año de 2002, concedió el Premio Nobel de Literatura, uno de los premios de estímulo o galardones más reconocidos a nivel mundial. Así es como Annie Ernaux ha trascendido en el mundo de las letras, Mari. ¿Cuál es tu comentario acerca de su biografía? Es en el 2022, hace menos de 2 años que ella ganó este premio y desde ahí se ha tornado mucho más conocida, leída y más vendida de sus libros. Ella va escribiendo desde mucho antes y de lo que la caracteriza más a ella es que no escribe exactamente ficción, sino escribe sus propias vivencias, sus propias historias. El mismo libro que hoy vamos a hablar, de Una mujer, trata sobre su relación que ha tenido hasta el fallecimiento de su madre. Todo lo que ella ha escrito es que en verdad le ha pasado. Es una autobiografía que es agradable y pegajosa, yo lo diría, porque es como si te contaran, ¿no? Una historia, ¿sabes? Me pasó esto, y es agradable leerla a ella. Y además que tiene un plus para mí, que es feminista. Ella, al ser mujer, escribe todas estas historias desde el ámbito femenino, feminista, un poco criticando un poco la sociedad, ¿no? Y todos estos conceptos que se tenían, lamentablemente que ahora todavía tenemos, sobre el machismo y todo eso. Y eso también la ha hecho merecedora de su Nobel.
Claro, una crítica a la sociedad de esos tiempos también en que nos da la escritora Annie Maux. Y claro, como también no citar, ¿no? Como y dentro de esto, de hecho, dentro de sus biografías, a lo que nos da a entender es todas sus vivencias reales, tal y como son. Entonces, para ella era como una forma de transmitir, es una forma de transmitir, mejor dicho, todas esas vivencias, esas experiencias y esos sentimientos y emociones que encontró a lo largo de su vida. Y de hecho, ya ha sido, ya formada desde muy pequeña, ese mundo en donde ella ha crecido, y de hecho para ella casi a finales, bueno, hasta sigue viva, tengo entendido, Sí, pero sí. hasta los últimos años que está transcurriendo, ya se dedica a lo que es el mundo de la escritura, ha dejado de hecho lo que es su labor como docente, ¿no? Dentro de su biografía. Bien, ahora vamos a hablar una de las obras que hemos seleccionado y es una mujer de la escritora Annie Maux. ¿Nos puede narrar un poco, Mari, para poner en contexto acerca de qué trata esta pequeña obra literaria, ¿no? Que tampoco lo considera una novela autobiográfica, ¿no? Sí, y es curioso, y pese que está contando sobre todo, bueno, ahora les voy a resumir un poco de lo que nos cuenta Annie Ernaux, bueno, no puedo pronunciar bien su Ernaux. apellido. Annie Entonces, Ernaux. y en su novela Una mujer. La novela empieza en el hospital de Pontoise, desde donde informan a Annie del fallecimiento de su madre. Este inicio nos remite directamente a No he salido de mi noche, escrito posteriormente y con el que se complementa, donde la propia Annie nos narraba el delicado estado de su madre, así como también la complicada relación existente entre ellas. Ya la propia autora reconoce que este libro nace de la necesidad de escribir sobre su madre, de recordarla, afirmando que no escribo sobre ella, más bien tengo la impresión de vivir con ella un tiempo, en unos lugares donde ella está viva. Se trata, por tanto, de un libro que escribe sobre su madre más que para dedicárselo, para recordarla, porque como dice la autora, me parece que ahora escribo sobre mi madre para, a mi vez, traerla al mundo. Retrocediendo en el tiempo, Annie nos habla de la infancia de su madre en Yvetot, lugar en el que nació en 1906, una infancia sumida en la pobreza, con un apetito nunca saciado, y un cuarto común para todos los hermanos, y una cama compartida con una de ellas, y vestidos que pasaban de una hermana a otra, pero también la alegría vivida por una vida de juegos en el campo, paseos a caballo y patinaje en la charca helada. Nos habla de la escolarización obligatoria, hasta que empieza a trabajar muy joven en un taller, y la religión siempre presente. Una vida con dificultades económicas y una sociedad encerrada en unas ideas ya antiguas, horarios de trabajo muy amplios y el de su marido en la construcción, el de ella en una tienda de alimentación que compraron y el poco tiempo libre de su madre dedicado a la lectura. Para evolucionar, esa era la ambición de la madre de Annie, el deseo de evolucionar, mejorar el lenguaje y el modo de vestir, refinarse, que contrastaba claramente con el de su padre, acostumbrado ya a la vida de campo. Así lo narra la propia autora, afirmando que elevarse para ella era aprender, y nada era más hermoso que el saber. Los libros eran los únicos objetos que manipulaba con precaución, se lavaba las manos antes de tocarlos. Annie nos narra la evolución vital de su madre y el cambio que sufrió por medio del alcohol y la frustración por un deseo imbatible de que a su hija no le faltara nada, o nada de lo que a ella le faltó. Pero en una situación en la que la solvencia económica no era a veces suficiente para alcanzar tal objetivo y entonces la frustración, el enfado, las broncas y los golpes parecen mezclados entre abrazos y caricias. Tenía dos caras, dice Annie, una para la clientela, otra para nosotros. Amable con los clientes, tosca y enfurruñada con la familia tras horas de desplegar esfuerzos de sonrisas y simpatías. El libro nos narra las diferentes vidas de dos generaciones de la misma familia y sus conflictos internos, pero se torna especialmente triste cuando entra en escena el maldito Alzheimer.
El carácter de su madre cambia por la enfermedad y sus consecuencias. Una enfermedad que con pocas palabras Annie resume a la perfección, afirmando que no tenía más sentimientos que la ira y la sospecha. Una enfermedad que hacía que estuviera constantemente perdiéndose en su casa, no encontrando cosas, sin ya ni entender lo que leía. Perdió los nombres, afirma Annie, e intentaba agarrarse al mundo, y se aferraba a algunos objetos, y al empeorar en su vuelta a una residencia, entró definitivamente en aquel espacio sin estaciones. Son fragmentos duros, muy duros de leer para los que por desgracia han vivido algo parecido cerca de ellos, y que con todo el pesar, pero con tremenda sinceridad, Annie confiesa que cada vez que iba a verla, la misma angustia por temor a encontrarla menos humana, lejos de ella. Me la imaginaba con sus expresiones, su aspecto de antes, nunca como se había vuelto. Concluye Annie en una de las últimas frases del libro que a su madre le gustaba dar a todo el mundo más que recibir. ¿Acaso escribir es una forma de dar? Personalmente creo que sí, que a través de la escritura damos ya no únicamente una opinión o el tiempo que dedicamos a ello, sino también reflexiones, emociones, sentimientos, algo de nosotros. Y es posible que eso sea lo que genere esos vínculos tan estrechos entre lectores y obras. Así es, el resumen de Una mujer de Annie Ernaux. Una historia que inicia por relatar el fallecimiento de su madre, ¿no? Una historia que es triste a un inicio porque empieza a relatar que falleció. ¿Qué día falleció? El 7 de julio de 1986. Así es. Y empieza a relatar todo el fallecimiento, todo el transcurrir, o sea, todo lo que nosotros como personas podemos sentir por un familiar más cercano, si es una madre, y empieza ya a recordar lo que había vivido con su madre, y eso lo va a dar capítulo por capítulo, ¿no? Posteriormente, ya dando a conocer cómo era vivir con su madre, acerca de la vida también de su madre desde la infancia, porque de hecho en una sociedad como la de París en esos tiempos, en donde el machismo, decir, o la cultura conservadora de cómo se trataban tanto las personas, las sociedades, las instituciones, ya tenían ya una normativa que tenían que regirse, y si la contradecían eran lamentablemente pues vapuleados, eran discriminados, excluidos de una sociedad. Entonces yo creo que la madre fallecida de Annie Ernaux era esa persona, ¿no? Que tenía que sujetarse a esas normas, pero el fin que tenía era el de liberarse, de desencadenarse de ese mundo. ¿O qué opinas tú, Mari? Sí, definitivamente. Y además de que la madre de Annie vivió lo que nosotros tanto escuchamos. Bueno, personalmente siempre he escuchado por parte de mi abuelita, de mi mamá, que en sus tiempos de niñas era así, tal como Annie relata cómo era la infancia de su madre misma, arraigado al que el hombre tiene el poder, ¿no? A que ellas solo vienen aquí a tener hijos. Claro. Que no, ni siquiera deben tener educación. Ha sido una sociedad muy ya ajena, alejada, pero que ha creado, no sé cómo decirlo, que ha creado hijos muy diferentes. O sea, por cada generación ha ido cambiando este concepto mismo de la maternidad o del feminismo, el machismo. Claro. Sí, se siente un poco lejano, no podemos empatizar tanto, pienso personalmente, tanto con mi mamá o más lejano mi abuelita, ¿no? Porque han sido sociedades muy distintas y tampoco se puede juzgar también. Son modos de vida que en determinados tiempos son aceptados y que pero para futuro o como en nuestra actualidad nosotros vemos al pasado como decir, o sea, ¿cómo pudo pasar esto, no? Es con crítica. Con Sí. una crítica, una mente más abierta, ¿no? Es como que un desencadenarnos ya de las ideas
antiguas, de esas ideas anacrónicas que también Annie Ernaux nos da, porque de hecho que dentro de la novela que relata es que decía que sus abuelos eran de mano duro, eran los que ponían las normas, las reglas, ¿no? Y como tú dices, ¿no? La madre era para criar los hijos, para hacerse responsable de todo lo que es de su hogar, y entonces el hombre tenía que ir a trabajar, ¿no? Entonces, y ya había normas establecidas. Y esas normas pues se deben a que muchos aceptan, muchas de las personas aceptaron en ese tiempo. Entonces, en ahí lo que refleja, pero también hay una parte de la madre de Annie Ernaux, o de la que relata esta novela, para mí autobiográfica, en donde es el apego por la lectura. De hecho, la señora, la madre, era una lectora constante, estaba con ese mundo, ¿no? Sí, es cierto. Y sí, en la lectura nos dice que incluso ocupaba esos pequeños espacios que tenía de tiempo para ella, para esconderse y leer, si mal no recuerdo, ¿no? Ujú. Sí, y supongo que Annie también ha seguido ese ejemplo y gracias a ello también probablemente se ha vuelto escritora hasta ahora, ¿no? Que ya tiene 83 años y si mis cuentas no están mal. La madre era un pilar, un impulsor para que la escritora hoy tenga ese galardón muy importante como es el Premio Nobel de Literatura. Sí, es cierto. Y bueno, me hace recordar también a un hecho muy importante, porque de hecho que cuando yo leo la novela, dice que, ¿cómo no? Que en cuando su madre era joven, había varios hombres que le pretendían, pero que ella no accedía. Y también había otro, también dato, que ella trabajaba como obrera y para ella era como un estatus de crecer, de avanzar, y que se diferenciaba mucho a otros estratos sociales, ¿no? Y ese estrato era que para ella lo permitía. Tenía también, la madre era muy orgullosa porque quería ascender, quería crecer, Es cierto. quería avanzar. Se notaba siempre su esmero por no seguir lo que ya estaba prácticamente predefinido para las mujeres en ese tiempo. No ser como su madre o ser mejor que su madre, la abuela de Annie. Ujú. Y sí, tienes mucha razón. Ha sido una mujer que con una mentalidad muy ya casi actualizada a estos tiempos, pensando en superarse, como dices, trabajar, porque en ese tiempo, como dijiste, las mujeres se quedaban en casa, pero ella ha salido a trabajar, a ganarse el pan de cada día, ¿no? Y sí en ese tiempo debió ser muy, muy admirable. Ujú. Claro, era una revolución, ¿no? Era una revolución cuando tú ya te desapegas de todo, ¿no? Ajá. Entonces ya no acepto, pero vamos a ir por lo nuevo. Entonces, eso es lo que también es la madre de Annie Ernaux hacía, pues Ujú. trabajar en el lado obrero y era subir un estatus, era un Sí, es orgullo para cierto. ella misma y para que pueda ella seguir desarrollándose en ese mundo. Pero después dejó el mundo o del trabajo en sector obrero, ya se dedicó ya a vender, ¿no? Expender Sí, alimentos. alimentos, claro, ¿no? Y eso también ya era otro tema, ¿no? Para la madre. Pero la madre ahí actúa como un vínculo, ¿no? Con su hija, ¿no? A veces Ujú, decía que mostraba un rostro muy diferente para sus clientes y otro muy diferente para ellos, ¿no? ujú. Pues con sus clientes era amable, bueno, pero después es que, no sé, que había problemas dentro de ella, ¿o tú qué dices? Simplemente era madre. Yo veo, y eso no se aleja mucho a nuestras propias mamás. Bueno, no sé, tú qué dirías? Mamá siempre, nuestra madre siempre tiene sus facetas, está tan cansada, agobiada del trabajo, los hijos, obviamente tiene sus arranques y es totalmente justificado para mí. Eh, no sé, eso no lo siento tan lejano, es algo que también he pasado. Es Claro, curioso. como madre, claro, como la madre de Anya, no, sí, o sea, tenían diferentes rostros, no y era Ujú, natural, y pero que, bueno, según Anya Arnaut, cuando ya Anya Arnaut ya era adolescente, ya tenía 16 años, nos hablaba también de que yo sentía ya la rebeldía de que ya no hacer caso ya a mi ujú, madre, porque mi madre era controladora que quería así intacta las ujú, cosas, ¿no? Con cuál vestido iba o cómo me debía comportar. Era una madre que
iba hacia el lado también de la educación, así como Claro. leía también ella, ya veía el mundo de muy diferente manera, entonces todos esos conocimientos trasladaba hacia su hija, en este caso a Annie Ernaux, que es la escritora que nos relata esta obra, ¿no? Entonces Claro. para Annie Ernaux era en su época de adolescencia como cualquier adolescente, somos rebeldes, ¿no? En un Sí. momento determinado no queremos aceptar Ujú. lo que nos manda nuestra madre, incluso decimos está mal. ¿Es así o no, Mari? Todos hemos pasado eso y sí es así. Estamos en esa etapa en el que no, nuestra palabra favorita era el no, pues. Y todo eso es lo que tiene que tolerar nuestras mamás. Porque no solo ha sido la mamá de Annie Ernaux que dice, ¿no? Que mi hija se ha vuelto rebelde y como ella también estaba un poco arraigada a la religión Ujú. también, ya pues entendemos que supongo que Annie ha sido un poco más apegada o su mamá ha querido amarrarla más, ¿no? Para que sea una mujer de bien. Yo pienso que todas las madres tienen esa mentalidad, no, para que sean hombres y mujeres de bien. Pero aunque quizá en la actualidad nosotros diríamos, ¿no? Equivocado porque ya llegaban a los golpes y todo, pero es que no sé, es que es la educación también, como lo dije ahí. Hay algo que ahí me haces destacar. Eh, mi madre. Entonces yo creo que la madre piensa, o sea, mi hija tiene que ser, o mi hijo, mi hija tiene que ser así como yo, o sea, mis costumbres, O mejor que yo. o mejor que yo, ¿no? Ujú. O sea, todo eso va también ya unido ahí. Entonces, es lo que también nos da a entender muchas cosas. Así es, amigos oyentes, vamos a seguir conversando de esta obra importante de la premio Nobel de Literatura Annie Ernaux, premio 2022. Vamos a seguir conversando porque de hecho esto habla de la madre, de una madre, ¿no? Y nos relata de cómo su madre ha estado enfrascado en diferentes modos de vida y cómo ello ha influenciado en su forma de ser, de pensar y de actuar. Ya volvemos, amigos, después de una pausa comercial y no se muevan. Vamos a seguir hablando de esta novela. Ya regresamos con Momento Literario. Sol de los Andes. Continuamos con Momento Literario. Bien, bien amigos oyentes, estamos retornando de nuevo a Momento Literario. Estamos hablando de la obra Una mujer de la escritora francesa Annie Ernaux, una obra que de hecho nos está conmoviendo mucho porque por el hecho de que la madre tiene un valor muy importante, un valor significativo que de hecho se impregna entre nosotros. Hablábamos acerca de la escritora que Annie Ernaux, que escribe esta novela autobiográfica con el fin de hacer conocer la vida de su madre, de cómo era su madre y cómo que en diferentes etapas su madre va teniendo diferentes aspectos, diferentes actitudes, pensamientos. Y quiero empezar con que cuando Annie Ernaux empieza ya a viajar a Londres por temas de estudio de universidad, ella ya empieza a recordar los momentos de vivencias con su madre. Incluso empieza a decir que no es lo mismo que esté yo tan lejano, comunicarme mediante cartas, no es lo mismo, porque con mi madre yo vivía, conversábamos, hablábamos sobre libros, hablábamos sobre temas muy importantes, pero ahora que estamos más lejos se me hace muy complicado entender. De hecho que la escritora Ernaux no vivía bien, porque de hecho los primeros meses de semanas de esa ausencia ya no comía. Así habla en la obra. No comía o no vivía esa vida tranquila hasta que tuvo que poco a poco asimilar. Es como cualquier hijo, ¿no? Cuando nos vamos, de hecho pensamos en nuestra madre, ¿cómo estará? A veces con los regaños de la madre, todos esos tratos, incluso que para nosotros pueden ser muy dolorosos, se van y simplemente decimos, ¿cómo está mi madre? ¿Cómo se encuentra? Quiero estar con ella. Sí, ahora mismo nada más eso. Estás relatando siempre cuando yo estaba en la universidad. Ani relata eso y creo que todos nos vamos a identificar con eso cuando ya nos vamos, salimos prácticamente del nido y ya empezamos a extrañar a nuestra mamá, porque malo que bueno, nuestra mamá siempre procura de que no nos falte de comer.
y yo lo pasaba mal más en eso, porque en la universidad con todos los cursos, eso, a veces no había tiempo ni siquiera para comer, almorzar bien, y comías una hamburguesa. Yo comía así, así, hasta el punto, no hagan eso chicos, por favor, hasta el punto que actualmente me encuentro enferma. Y yo recuerdo de que cuando estaba con mi mamá en casa, yo no tenía estos problemas del estómago. En la universidad terminé ahora, cada cosa que como ya me está ahí. Y en serio, solo le agradezco a mi mamá, porque siempre ha sido su comida casera la que me ha cuidado de estas enfermedades. Por mi culpa, por irme, es que me enfermó. No, sí, a veces pasa, ¿no? El descuido de uno mismo, pero como tú dices, ¿no? La nostalgia, siempre que cuando nos alejamos, y eso le pasó a la escritora, que es algo que no es ajeno, creo que a todos los hijos que nos vamos en un momento determinado. Siempre nos vamos Y, ahí. ¿no? En un momento puede ser muy incómodo. A veces la escritora decía, incómodo vivir con mi madre que me daba estas reglas, estas normas y que yo no quiero, ¿no? Y uno dice, ya me voy, pues, ¿no? Pero ese momento, claro, llega. Sí. Nos vamos y después, ¿en qué? Que nos recordamos, ¿no? Todo lo... Y incluso nos recordamos como decir, en nuestra religión, los pecados que hemos cometido contra nuestra madre. Le hemos en parte contradecido, tal vez falta de respeto, entonces en eso también implica mucho esto, ¿no? De Annie Ernaux, que nos dice también muy importante, ¿no? Y otro, el tema de la vejez, que ya cuando ya su madre empieza a tener ya los 75 años, y empiezan los problemas de las personas mismos de la edad, ¿no? De la tercera edad, a sentir dolencias, a sentir ya el decaimiento de las fuerzas, a sentir ya no tener el valor para trabajar, no porque ellos no quieran, sino por el mismo hecho de la edad. Entonces eso ya empieza a sentir la madre de la escritora Annie Ernaux, en donde ella misma relata cómo mi madre, decía, como mi madre vivía olvidándose de las cosas. A veces dejaba un objeto y ella misma renegaba y decía, ¿dónde está? Y cuando lo veía en otro lugar decía, pero si yo no lo he dejado ahí, ¿en qué momento lo dejé? ¿Cuándo lo dejé? Entonces, eso era su misma irritabilidad, ¿no? Entonces, ahí empezó ya a preocuparse, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa todo esto? Y ya poco a poco se fue complicando, agravando su salud, hasta un punto en donde su propia hija, Annie Ernaux, incluso sus amigos le decían, ya tienes que meterla al asilo, ¿no? Recurrirla en el asilo porque ya la edad. Entonces, es como que decirle, te va a causar más problemas, y también a ella lo van a tratar más bien porque tú no estás en esa capacidad, pero la hija es que no aceptaba, ¿no? ¿Cómo lo voy a recurrir ahí? ¿No? ¿Cómo voy a hacer esto? En un momento de reflexión, pero al final termina cediendo por el hecho de que ella es una persona de la tercera edad y que requiere ya de cuidados especiales. Más con su enfermedad, que ya era el Alzheimer, pues. Y una persona capacitada o calificada también tiene que tener esos cuidados, no tener el cuidado de una enfermera o una persona que esté calificada para tratar este problema que es el Alzheimer, que cada vez está resonando más, ¿no? Además era eso para Annie, pienso. Sí, porque de hecho Annie dijo, es mi responsabilidad, ya yo me voy a hacer cargo de mi madre, ¿no? Y de hecho cuando ya estaba ya en ese donde lo cuidaban a las personas de tercera edad, en ese lugar decía geriátrico, veía ya a mi madre no sonreír, contar sus historias, ¿no? Le limpiaba su ropita, le cambiaba, decía todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, no, qué hermoso, ¿no? De parte de la autora escuchar todo eso, ¿no? Hablábamos, conversábamos, hasta que ya no podía, ya no podía ella misma valerse por sí misma. Y dijo, un domingo yo la vi por última vez, y al día siguiente ya me comunicaron su deceso, su fallecimiento. Anteriormente dije el 7 de julio, me equivoqué, perdón, es el 7 de abril que murió su madre. 7 de abril. Sí. Es la fecha en que falleció. Entonces ahí es en donde ya empieza a reflexionar la escritora, ¿no? De su madre. Es como inicia del fallecimiento y también termina
en el fallecimiento, pero en el medio de esto habla de toda la vivencia, cómo ha pasado. Entonces, ¿quién no ha pasado todas estas vivencias, no? Ahorita yo creo que muchos oyentes que nos están escuchando tienen una madre, otros lo han perdido por razones de la vida. Vamos a decirlo así, ¿no, Mari? Razones de la vida, Sí. del destino. Nadie es eterno en este mundo. Entonces, lo importante es valorar el trabajo que hace nuestra madre por Exacto. nosotros. Y no renegar. Hay veces yo escucho, veo, ¿no? Yo misma, hay veces recuerdo, ¿no? De, como hemos dicho anteriormente, de que nuestras madres o nuestras abuelas han tenido otra educación y han vivido en otra sociedad. Y no renegar tanto de que si nos pegaban, porque hay bastante eso, ¿no? Dicen, no, yo, a mi mamá no, pero yo lo veo más en los jóvenes, en el lado, cuando se están acercando más a la adolescencia, no están tan alejados, dicen, no, mi mamá no nos pegaba y todo. Y yo sé, no es agradable recordar eso, pero Annie reflexiona muy bonito acerca de eso. Ella dice una frase que me gustó. Dice, me pegaba fácilmente, bofetadas sobre todo, y a veces puñetazos en los hombros. La habría matado si no me hubiesen sujetado. Pero 5 minutos después me estrechaba contra ella y yo era su muñeca. Y no sé, pienso que muchos vamos a empatizar con eso. Y yo diría, no hay que renegar tanto. Hace poco estaba viendo un monólogo de Franco Escamilla, un comediante muy conocido de México, que decía de que ya está renegando de todo lo que nos ha hecho vivir, ¿no? Nuestros padres, ya es inútil, porque va avanzando el tiempo, nos alejamos y como Ani y tú mismo, Javier, nos estás contando, empezamos a extrañar a nuestras mamás. Ya no vamos a estar ahí, no, ya nos estamos yendo y hasta ellas se imaginan cuánto estará preocupada, pensando estará comiendo, no, se estará abrigando, se estará enfermando. Así que no hay que renegar tanto, hay que aprovechar estos momentos como mañana Día de las Madres para pasar un momento bonito y generar recuerdos para ella. Siempre que me dices esto, Marín, me hace acordar a que en momentos yo, ¿no? En mi vivencia personal como hijo, ¿no? Que mi madre me grita, me resonda todo lo que puede ser, pero al poco rato ya me está hablando normal, porque para una madre no se va a enojar pues, con su hijo toda una vida, porque hay frases que dicen que para una madre no hay un hijo malo ni bueno, ¿no? Por muy que tú cometas todos los errores, va a seguir siendo tu hijo. Tu hijo Para querido. tu hijo querido. En cambio, para un padre es muy diferente. El padre es de reglas, de normas, ¿no? Si no haces las cosas bien, ya pues estás mal mirado por tu padre. Pero para tu madre no, pues el amor es incondicional. No hay una condición. Una madre no te pone una condición. Oye, ¿sabes qué? Si haces esto, eres mi hijo. Si no haces esto, deja de ser mi hijo. No. Tu madre te sigue queriendo. Sí. A pesar en la distancia que estés, se va preguntando. Y a veces eso pasa, que los hijos, a veces a mí también me pasó, que no somos comprensivos. No, y dice, ¿por qué me llama tanto? ¿Por qué me llama a cada rato? Pero no se da cuenta porque su madre está preocupada, que dice, ¿cómo está mi hijo? ¿Ha comido? ¿No ha comido? ¿Está bien? ¿Dónde está? Entonces todas esas preguntas se hace una madre y por eso es que se comunica. Aquellos años se comunicaban mediante una carta, hoy se comunican mediante un celular, incluso se pueden comunicar mediante una videollamada. Sí, está actualizándose. A la No hay lejanía. pretextos, y ahora ya no hay pretextos para no estar con ella, hablarle, llamarle de vez en cuando, ¿cómo estás, mami? ¿No? Ya no hay pretextos para decir no, que la carta está demorando mucho, por eso. Que le envío, no, no hay pretextos. Entonces, ahora en nuestra sociedad actual hemos visto tantas, ¿no? Quejas incluso de noticias como dice, hijo desaloja a su madre, ¿no? Y la madre era abuelita de la tercera, y yo, ¿cómo un hijo? Porque la ha criado, le ha dado de comer, educación, cuidado, y que haga estas barbaridades. ¿Cómo vamos a ver esa sociedad? ¿En qué estamos? ¿No? Entonces yo digo, te ha criado, te ha dado de comer, te ha dado educación, no puedes hacer eso. Tú tienes que responderlo cuando ya tenga
tu madre ya la edad máxima, tú tienes que cuidarla, así como él te cuidó. Porque imagínate, si tu madre no te hubiera cuidado, ¿estarías en este mundo? Lo probable es que no. Eso sí, pero en esa parte también hay mucho que reflexionar, porque también hay veces algunas madres también no son madres, sencillamente. En otros. Sí, ajá, también vamos al otro extremo, que ahí también se escucha de madres de que no han sido madres, ¿no? Hace poco nada más estaba escuchando de la bebé que se quedó 19 días, creo, no sé si viste esa noticia, Sí, claro. para que la madre se fuera de vacaciones y falleció la bebé y no sé. Ocurren que- estos hechos Ujú. que sí, y son totalmente, yo creo que cuestionables, ¿no? Incluso de indignación, de repudio, ¿no? Porque una madre que trae un hijo al mundo es para responsabilizarse de sus actos, ¿no? Y yo diría también, ¿qué mujer hace eso, no? Sí. Porque yo tengo Y- una madre, tengo mi hermana que es madre, entonces se hace responsable de su hijo. Ujú. Entonces eso es querer, pues, ¿no? Sí, Tener apego. eso Y hasta es, ahorita sí. yo creo que habría que ver un estudio psicológico, médico. ¿Por qué ha hecho eso? Ajá, es extenso. Hablar también, solo ahora estamos hablando del Día de las Madres, ¿no? Y de que venerarlas, a todas las madres que merecen ser veneradas, claro. Pero también hablar de la maternidad también es muy complejo. Yo desde el ámbito femenino, soy mujer, Ujú, claro. digo, ¿no? De que todavía no soy madre, pero es muy complejo hablar sobre maternidad, porque hay muchas historias, psicología, como dices, estudios, tanto, y que llego a la conclusión de que hay que educarlas más a las mujeres, a los varones más sobre la maternidad, la paternidad, y hay que hacer entender de que no hay que tener hijos solo porque sí, hay que ser madres solo porque sí. Y yo entiendo que nuestras madres, nuestras abuelas no han tenido la educación, pero nosotras ya tenemos la educación, pues tenemos más recursos para aprender más, ¿no? Y ya no tener hijos, yo he notado un poco retraídos. Mi propia mamá no me está escuchando, felizmente. Es un poco tímida, ella no es de abrirse mucho. Ya cuando agarra confianza, como todos creo también, ya se suelta, es bien agradable. Y eso veo, ¿no? Nuestra generación anterior son un poco retraídos, tímidos, que no hablan mucho de sus sentimientos, pero ahora solo a mi hermanito veo, se mueve, no sé si han estado escuchando ruiditos desde mi hermanito que está aquí, y ya son más abiertos, se expresan más, ponen su cara de enojo, y eso es agradable saber de que las generaciones están mejorando, se están sanando, diría yo. ¿Tú sientes que se están sanando ahorita Ujú. nuestras generaciones, Sí. habiendo tantos problemas? Pero pienso que sí, ya las mamás se están volviendo más, se están educando más para ser madres. En el ámbito de la maternidad, ¿no? Yo sí, acabo de decir que también hay madres que no, pero Hay que llegarles esa reflexión, ¿no? De que un hijo hay que darle ese cariño, porque ese es también lo que requiere un hijo, ¿no? sí, y hay que venerar a todas estas madres que afrontan esta responsabilidad y este trabajo. Algunos que son padre y madre. Ajá, exacto, y que hay más y se esfuerzan por darnos educación. Hay que venerarla siempre. Todo lo que se cuenta, pero gracias a Dios no es tu madre la que ha hecho eso, ¿no? Y creo que es el pretexto perfecto para decir, sí, mami, gracias. Gracias porque no me has dejado 19 días en la cuna, no sé, lo que pasó, solo estaba lo que estamos contando, ¿no? Claro. Gracias porque nos has dado alimento, gracias porque has afrontado ser padre y madre para mí, ¿no? Gracias porque me has soportado, ¿no? También. También porque, de hecho, cuando nosotros nos sentimos tristes, nuestra madre está triste. Estamos alegres, también con nosotros está alegre. Entonces, esa es la madre. Yo para mí ese es el significado. Yo siempre agradezco a Dios, gracias por darme una madre que me comprende, que me entiende, pero que tal vez yo soy a veces lo contrario. Pero a veces me pongo a reflexionar, me pongo a mí mismo y digo, sí, mi madre hace esto, tengo que ayudar, tengo que colaborar en casa, tengo que hacer esto, no es justo que ella se saque la mugre y yo acá feliz, ¿no? Entonces yo creo que eso los hijos tenemos que entender, y las madres tienen que entender también que sus hijos son
un motivo más. A veces una madre dice, no, mi hijo es un motivo para que yo siga trabajando, yo siga, ¿no?, creciendo como persona. Bien, amigos, oyentes, hoy estamos a un día de la madre, aunque dicen día de la madre debe ser todos los días, no solo hoy o mañana, no solo en estas épocas, sino hay que celebrar todos los días, agradecer a Dios por un día más de vida, agradecer a nuestra madre que nos cuida, nos protege, que se preocupa. ¿Quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, no hay que llegar, creo que a momentos fatídicos, ¿no? Cuando ocurre tal vez el fallecimiento de una madre y después arrepentirse que hubiera hecho esto, que no, sino hacerlo todo en vida, ¿no? Vivir con nuestra madre en vida. Entonces, lo espiritual, los valores que tenemos, hay que demostrarlo con nuestra madre, en vida, no después, ¿no? Porque después todo es en vano. Llorar a la piel es en vano. Exacto, vaya, qué triste. Y en la lectura también todo lo que estamos diciendo, Annie lo interioriza mucho más. Sientes todo el sentimiento que ella ha tenido. Ella ha escrito este libro en 7 meses tras el fallecimiento de su mamá. Y ella dice, ¿no?, de que, como mencionaste al inicio, esto yo no lo siento como una autobiografía. Ella dice, esto no es una biografía, ni tampoco una novela, naturalmente. Quizá es algo que está entre la literatura, la sociología y la historia. Necesitaba que mi madre, nacida en un medio dominado, del que quiso salir, se convirtiese en historia, para sentirme menos sola y artificial en el mundo dominante de las palabras y de las ideas por el que, según su deseo, yo he pasado. Hay que agradecer porque creo que nuestras mamás siempre quieren algo mejor, ¿no? Ella misma, Annie, dice de que ella me quería dar todo lo que a su mamá le ha faltado. ¿Y quién no ha escuchado esa frase? Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no he tenido, ¿no? Que tengan más o que sean mejores que yo. Justo estaba reflexionando sobre Franco Escamilla, perdón. Él dice de que su abuelo era el peor padre que él podría decir, ¿no? Su padre ha mejorado eso, él se siente mejor padre que su propio padre y él espera que sus hijos sean mejores padres que él. Y creo que eso es un bonito mensaje de siempre mejorar. Siempre mejorar como persona, ¿no? Generación tras generación. Y es bonito escuchar eso. Sí. Claro. Mari, últimas palabras por el Día de la Madre a nuestros amigos oyentes. Yo les quiero desear muchas bendiciones a todas las mamis que han afrontado este camino, ¿no? Porque ser madre, yo lo entiendo muy bien. Yo provengo de una familia que papá no ha estado y mi mamá ha afrontado todo. Y en serio siempre digo, nunca me va a faltar la vida para agradecerle todo lo que ha hecho ella por mí. Gracias a ella tengo educación y nunca me ha faltado el alimento, gracias a ella. Y desearles eso siempre, que Dios siempre, siempre las bendiga, mamitas. Muchas gracias, Mari. De igual forma, yo también quiero hacer un saludo a mi querida madre, Narcisa Calapuja, que ha sido una gran madre y sigue siendo la gran madre. Y de hecho, en este día de reflexión, yo quiero enviarle gracias por todo lo que me das. Yo también voy a dar todo de mí para que seas la madre más feliz del mundo y para que te sientas a gusto y orgulloso de tu hijo que te está enviando estos gratos mensajes. De igual forma también a mi hermana Ruth Riveros, una gran hermana, una gran madre que está dedicada a su hijo. También de igual forma enviarle y seguir adelante, a seguir con sus proyectos y recuerda que la vida es una sola y que hay que vivir día a día. Habrá problemas, habrá todo en este mundo, pero lo que nunca va a haber es el amor, el cariño entre los hermanos, entre los amigos y entre todos ellos. Un feliz día también de igual forma a todas las madres de nuestra querida ciudad de Juliaca, del Perú y del mundo. Y en especial a las oyentes, a las que nos están escuchando, Radio Sol de los Andes y Momento Literario. Saludos a mi hermanita que también está empezando este camino de la maternidad, Cecilia. Igualmente. A todas las madres, feliz día y que les enviamos estos gratos saludos y a seguir adelante. Nunca retroceder, siempre hay una esperanza en medio
de muchos obstáculos. Eso es la luz que maneja al hombre, la luz que conduce a toda la humanidad de este planeta. Bien amigos, muchas gracias y ha sido Momento Literario. Hemos hablado de un tema muy importante, de una mujer, de Annie Ernaux, y como todos los sábados nos volvemos a reencontrar el próximo sábado. Cuídense, muy buenas tardes. Programa producido por el Club de Lectura Juliaca. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 del mediodía por Radio Sol de los Andes.